Buenos días, estamos nuevamente a trabajar en Gálatas. Hoy tuvimos la cena, por eso mi fondo es el pan y el vino. Am, y quiero que empecemos en Gálatas capítulo 4, versículo 19 para poder eh, continuar con lo que dice el versículo 21. Recordemos que todos están viendo lo que dice la versión que tengo yo en la pantalla, ¿cierto? La pantalla, sí. Ok, se dan cuenta que aquí Pablo ya les ha dicho varias veces, de varias maneras, que hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, una diferencia entre la ley y la ley y la gracia, que hay una diferencia entre lo que significa ser una criatura o alguien que es un humano a alguien que es un hijo de Dios. Les ha dicho cuál es la herencia, les ha dicho que el cielo es una herencia, les ha dicho que no se dejen esclavizar, que sean libres, que vivan una vida diferente, que no dejen que se les menosprecie sus vidas. Bueno, les ha dicho de todo con respecto a cómo es que debemos vivir libres. Él les ha comentado incluso que él se había hecho como ellos para poder explicarles la realidad de una vida sin otros dioses que no son dioses. Cuando llega al versículo 19, llega a la conclusión de que, a ver, un poquito más atrás, él les dice, me temo, en el versículo 11, me temo que haya trabajado en vano con ustedes. O sea, yo trabajé con ustedes, me esforcé con ustedes, pero llegó un momento en que me tenía que ir. Fui a otros sitios y ahora recibo cartas de los hermanos de Gálatas, de las ciudades de Galacia, diciéndome que están haciendo o están siguiendo a personas que les dicen que tienen que seguir la ley. Pero si ya yo les había dicho que ustedes estaban libres de la ley, no entiendo por qué vuelven a hacer eso. Me tienen absolutamente sorprendido. Y el versículo 19 vuelve y ratifica lo que ya les había dicho y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo, o sea, es como si volviera otra vez a parirlos, vuelvo otra vez como si estuviéramos al principio, cuando ya ustedes deberían haber recorrido un camino a ser formados como Cristo, a tomar la forma del Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces les dice, a mí me gustaría estar presente para decirles y ponerlos en su sitio hasta que llegue a cambiar mi tono de voz para con ustedes, porque es que estoy perplejo de que ustedes se hayan apartado de la libertad que tenían. Y para peor, no solamente no se apartaron, sino que además se devolvieron a la ley que ya Dios les había dicho que había sido pagada con la sangre de Cristo, con la muerte de Cristo. Yo sé que van a salir algunos diciendo, pero la ley moral no ha terminado, pero la ley sacrificial, pero la ley, eso no importa. La ley moral es una ley que está escrita en el corazón de todos los hombres, porque cuando Dios nos hizo a todos nosotros, nos estableció unas pautas morales de vida. Dejémonos de tonterías. Antes de que existiera la ley en Moisés, 400 años antes estaba Abraham, Isaac y Jacob. Y antes había estado Noé con Sem, Can y Jafet. Y violaron la ley y también tuvieron, y no había ley escrita. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es que cuando vino Cristo a la tierra, cuando el Señor Jesús, cuando Cristo se encarnó y tomó la forma de siervo, la forma de hombre, tomó la forma de Jesús, nos enseñó de manera ejemplar cómo era
la vida de alguien que no está sujeto a una ley, escúcheme bien, a una ley que te fuerza a hacer algo. Y el Señor Jesús nos mostró que todos nosotros podemos vivir la libertad de querer hacer algo por amor a Dios y a los demás. ¿Por qué? Porque en esas dos cosas, en amar a Dios y amar a los demás, está resumida toda la ley. El problema es cuando yo tengo que hacer algo. Y eso es lo que el Señor le dijo a los fariseos. Ustedes quieren que a las personas hagan lo que ustedes quieren que ellas hagan y los obligan. Así no es. Ahora Pablo, cuando llega al versículo 21, después de decirles, oiga, otra vez me toca como empezar. Bueno, como me toca como empezar, quiero decirles que, versículo 21. Voy a leer desde acá abajo, si se dan cuenta que yo, ¿se dan cuenta de usted el cursor? ¿Lo ven? Uno. Abajo. Sí, sí, señor. Ok, Sí, dice, Lucho. díganme a mí, los que desean estar bajo la ley, ¿no han oído, no oyen, no oyen la ley? No, no leen la ley, no entienden la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Entonces, aquí vamos a hablar sobre algo que pasó en el Antiguo Testamento. Está hablando de Abraham, que es antes de la ley mosaica, pero que está referenciado en la ley para los israelitas. Porque la ley para los israelitas son los cinco primeros libros que tiene nuestra Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Esos cinco primeros libros para los israelitas es la ley, la Torá. Entonces, cuando él le dice no han leído lo que dice la ley, no han oído lo que dice la ley, no es que ya existía la ley de Moisés, sino no han leído la ley, la Torá. En la Torá está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Un hijo es el hijo de la esclava y otro hijo es el hijo de la que es libre. Ahora, vamos a seguir para poder entender qué es lo que él está tratando de decir. Más el de el, ah, el hijo de la esclava llegó a ser según la carne, pero el de la que es libre por la promesa. Esto es alegórico, esto es una alegoría porque estas mujeres porque estas son los dos pactos o testamentos. Ok, voy a devolver un momento. Miren la palabra que está aquí. Alegorómea. Esto es alegoría. ¿Qué es la palabra alegoría? ¿Qué significa alegoría? Representación, imitación, es algo que representa. Es una ficción, es algo que representa Sí, algo. ajá, Que representa
algo que es real. Figura algo. Sí. Figura es algo Ajá. figurativo de algo Sí. que es real. Eso es una alegoría. Yo estoy haciendo una alegoría de algo. Es un ejemplo físico que yo puedo ver algo que no puedo ver a menos que vea con un ejemplo físico. ¿Sí me explico? Eso es una alegoría. Así que lo que él va a enseñar aquí, todo lo que él va a enseñar aquí es alegórico. ¿Estamos de acuerdo? No me lo estoy inventando yo. Ahí aparece que lo que ha dicho antes es una alegoría. Por lo tanto, todo lo que va a escribir es alegórico. Es una representación de algo que es que no lo puedes ver, algo que es intangible. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, regresémonos a la primera parte donde aparece, donde empieza la alegoría. Díganme los que quieren, los que desean ser o estar debajo de la ley. ¿No escuchan la ley? Está escrito que Abraham tuvo dos dos hijos, uno de la que es esclava y el otro de la que es libre. Pero por el contrario, pero en contraposición, el de la esclava llegó a ser según la carne, más el de la libre mediante la promesa. Entonces, dice, Abraham, el padre de Israel, tuvo dos hijos. Un hijo lo tuvo de la carne, o sea, un hijo lo tuvo porque se le dio por la carne, porque quería tener un hijo, porque yo quiero tener un hijo, porque Dios me dijo que yo iba a tener un hijo, pero nanay cucas que llega el hijo. Y ya tengo tantos años, no me acuerdo cuántos años era que tenía, y ya, bueno, la cosa ya no está tan bien, entonces quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo, hasta el punto en que su mujer le dijo, toma entonces a la esclava. En la Biblia aparece que es Sara, la esposa de Abraham, quien le dice que tome la esclava. Pero yo estoy seguro que son ambos. Están diciendo, oye, pero el Señor me prometió que iba a tener un hijo, pero es que ha pasado tiempo, Sarita, ya. Tú estás en cierta edad, ya yo también. Entonces Sara le dice, ve con mi sierva, con mi esclava, y ten un hijo para mí, porque era la costumbre de ese tiempo. Así que ese es un hijo que ellos tuvieron porque ellos quisieron, yo quiero tener ese hijo y a mí me lo prometieron, pero nada, Dios no hace nada, entonces hay que tener un hijo. Así que lo hicieron como se hacía en ese tiempo. Si la señora no puede tener, pues las esclavas lo tienen para ella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo ahí? Sí, Pero señor. ese hijo no era el hijo que Dios le había prometido. Ese no fue el que Dios le había prometido. No, ese no fue el que Dios le había prometido. Dios le había dicho a él específicamente que el hijo vendría de Sara. Interesante, ¿no? La promesa de Dios era que el hijo vendría de Sara. Ok, Sara era la libre, Agar era la esclava. Agar era una esclava egipcia. Había venido de Egipto, ¿ok?
Ok, sigamos. Esto de un hijo de la esclava y un hijo de la promesa es una alegoría y estas mujeres, miren bien lo que dice, estas, no los hijos, estas, una Agar y la otra Sarai, estas dos mujeres son dos pactos. Y él ya había dicho antes había dicho que habían dos pactos, uno de la ley y otro de la promesa. Así que por eso él pregunta, a ver, los que quieren volver a estar bajo la ley, no han leído en la ley, no han visto en la ley que hay una parte de un hijo que sale de una esclava y hay otro hijo que sale de una libre. Pues bien, esto de que está escrito en la ley es una alegoría de hay uno que está esclavizado y hay otro que está en libertad. Hay un pacto de esclavitud que hace esclavitud y hay un pacto que hace libertad. Estos son los dos pactos. Uno es un pacto de yo tengo que y el otro es un pacto de yo quiero hacer qué. Uno es un pacto que depende de la carne y el otro es un pacto que depende de Dios, de la promesa de Dios. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿no? Los dos pactos. El uno de el monte Sinaí. ¿Cuál es el uno que viene del monte Sinaí? Es el primero que está nombrando, o sea, el de la esclava. El uno El de viene del Agar, monte Sinaí, el se hace cual con Moisés. llega a generarse para esclavitud. Ujú. Este es Hagar. Obviamente Porque, estamos hablando de la ley que se hace con Moisés, ¿no? Centrarnos claro, solo en porque nosotros y aquí en los que están ahora está escuchando. hablando del Sinaí. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Todo tiene su, o sea, esto tiene su intríngulis, la vaina tiene su intríngulis. En el monte Sinaí es donde el Señor le da a Moisés Ajá. la ley escrita en qué? En Hablas de piedra, piedra. en piedra. Escrita en piedra. No, hasta que ya me acabe el viso. Escrita en piedra, en roca. ¿Ok? La ley Ujú. escrita en piedra. Ya vamos a ver por qué. Ese pacto, acuérdense que está hablando de los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da, genera, genera para esclavitud. La palabra aquí es concibe, o sea, da hijos, concibe para esclavitud. Ahora entendemos, entonces, el pacto que es del monte Sinaí, donde se dio la ley mosaica, es para esclavitud. ¿De acuerdo? Engendra hijos de esclavitud, es lo que dice ahí. Entonces dice, ese es Hagar, porque Hagar es el monte el monte Sinaí en Arabia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Hagar es el monte Sinaí en Arabia? Ok. ¿A dónde fue Pablo cuando, después que el Señor se le presentó? ¿Recuerdan? No, pero sí, pues creo, por deduciendo lo que se está diciendo fue Arabia, ¿no? ¿Ven? Hasta, no solamente les doy la pregunta, sino le doy hasta la respuesta. Sí, señor, fue a Arabia. Recuerden
que hicimos el mapa de cómo fueron los viajes, el viaje de Pablo que se fue hasta Arabia y luego regresó a Damasco y estuvo 3 años en Damasco y de 3 años se fue hasta Jerusalén. Recuerden eso. Ok, la palabra Hagar en árabe, en Arabia, significa roca. Por eso dice aquí, por eso dice aquí, porque Hagar, roca, es el monte Sinaí, porque en Arabia los montes que existen son de piedra, son rocosos, son absolutamente rocosos. Desde la punta donde está el Sinaí hasta el otro lado de Arabia, que va hacia el, creo que es el Golfo de Omán, todo eso, todos los montes que hay ahí son montes de piedra. Por eso cuando el Señor escribe, escribe en la piedra. Algunas personas toman esa cosa como una alegoría y, por ejemplo, dicen, yo escribo en piedra que yo voy a renunciar si, como diciendo, escribo en piedra significa nadie va a poder quitar eso de la piedra. Es lo mismo que está diciendo aquí. Hagar, el nombre de Hagar es piedra, es roca, es el Sinaí, que es un monte rocoso, donde se escribió una ley en unas tablas de roca. Eso es lo que él está diciendo aquí. No está diciendo que Hagar significa Sinaí, está diciendo que el término Hagar significa en árabe, en Arabia significa roca, y que el monte Sinaí, que es rocoso, es de la misma manera que Hagar. ¿Qué fue lo que pasó con las tablas de la ley? Las primeras, cuando ellos hicieron el becerro de oro que representaba a Yahvé o a Jehová. Fueron partidas. Fueron partidas las piedras, fueron partidas. Así que lo que está escrito en roca a veces no se cumple. Se puede romper. El pacto de Dios no. Por eso sigue diciendo, perdón, me fui por estar viendo esto. Es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Además, es correspondiente a la Jerusalén de ahora. Además, porque, o a más de esto, junto con sus hijos, con sus tecnon, es esclava. Wow. ¿Se imaginan eso? Le está diciendo a los israelitas que la Jerusalén que ellos veneran, que la Jerusalén a la que van todos los años por 4 fiestas, o por lo menos una en el año, de acuerdo con la ley farisaica, la que tienen que ir a conocer, etcétera, etcétera, todos los judíos, Pablo les está diciendo, esa Jerusalén está en esclavitud junto con todos sus hijos. ¿Cuáles serían los hijos que ellos tienen en mente de esa Jerusalén? Los de Agar. No, 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 no. Él les está hablando a los Gálatas. ¿Cuáles son los hijos que los Gálatas piensan que son hijos de la Jerusalén de ahora o de ese momento, pues? Yo creería que los de Abraham. Exactamente, los israelitas, los de Abraham, los que vienen descendiendo de Abraham, todos ellos, aquellos que están bajo la ley, aquellos que están bajo Jerusalén,
Todos esos están bajo, inmersos en la roca, en la ley de la roca, la ley que es el primer testamento y que ese testamento es el testamento de esclavitud porque tú tienes que hacer lo que dice para que todo lo que dice te haga a ti salvo. No es de la promesa, es de tus propias fuerzas. Eso es lo que los israelitas estaban pensando. Es lo que nosotros estudiamos cuando hablamos acerca de los fariseos. Es lo que estudiamos con respecto a lo que pasa hoy. Todas las religiones y todas las filosofías buscan que las personas tengan que hacer algo para acercarse a Dios. No es de la promesa, es por su propia fuerza, por su carne, por lo que yo puedo hacer, porque yo me puedo acercar a Dios. Yo soy el que me puedo acercar. Yo voy a Jerusalén todos los años. Yo cumplo la ley. Yo soy el israelita. Ok. Aquí dice clarísimo que junto con sus hijos está en esclavitud. Versículo 26. Pero la Jerusalén, esta es una palabra increíble. No, es algo increíble. No es que viene de arriba. La Jerusalén que viene de arriba. Esta es la mater de todos nosotros y es libre. La Jerusalén que viene de arriba es la de donde nosotros pertenecemos, es la de donde nosotros pertenecemos y esa es libre, contrariamente a la Jerusalén de ahora, contrariamente. Ahora, nosotros hemos hablado y hemos visto esto de la Jerusalén de arriba, ¿cierto? ¿Cuándo lo vimos? ¿Cuándo hablamos de la Jerusalén de arriba? En Apocalipsis, En Apocalipsis. ¿Ustedes recuerdan cuál era la Jerusalén de arriba? la Nueva Jerusalén, Ajá. ¿La recuerdan? ¿Qué era? ¿Qué pasaba? físicamente, y que no va a tener sol, no va a necesitar el sol ni la luna, porque la gloria del Señor la va a iluminar, que no va a haber mar, que va a tener ríos de cristal, que va a ser que está decorada con todas las joyas preciosas, que es de cristal las paredes, es grandísima, cuadrada, como un Ujú. cubo. Exacto, como un cubo. Muy bien. ¿Qué tenía esa Jerusalén? ¿Quiénes vivían en esa Jerusalén? A los hijos de Dios en Perdón, Cristo. ¿quiénes vivían? No, ¿quiénes van a vivir en esa Nos- Jerusalén? No, Nosotros, no, los israelitas, los 144.000, pues son 12 puertas y nos- todo el mundo va a adorar a la Nueva Jerusalén. nosotros los cristianos. Los que hemos creído, los que somos sus hijos, los que fuimos adoptados. Exactamente. Eso sí, nada de los 144.000 ni nada de ese cuento. Ahí habla de 12.000 bueno, habla de No, doce no, eso es mil y otra que cosa, 12 eso no tiene nada que ver puertas, con eso. ¿no? Ok. No, no tiene nada que ver con eso. Por favor, les dejo la tarea. Busquen sobre la Nueva Jerusalén en Apocalipsis y también hay otro Sí, sitio donde sí. también la nombra, pero búsquenlo porque es muy diferente de lo que nosotros pensamos. La Nueva Jerusalén es el sitio donde la iglesia de Cristo vive. Eso es lo que Dios dijo. No es algo nuevo, es la iglesia de Cristo, vive en la Nueva Jerusalén y hay 12 personas que tiene 12 puertas o algo así, donde Sí. cada uno tiene, alguien está en esas 12 puertas, averigüenlo ustedes. No, los apóstoles Ahora, creo, ¿no? dice aquí, versículo 27, porque está escrito, ah,
toma felicidad, pero eh, como la palabra Éufrates, del río, pues, como la del río, que significa tengo mucha felicidad, una buena felicidad. O estéril, la que no tiene hijos, esto, o estéril, tú que no das a luz, exclama voz fuerte, algo así, y grita, la que no tiene dolores de parto, esta es la misma Ujú, palabra de arriba, dolores de ujú, parto, porque muchos más son los hijos, los Tecna, de la que no tiene que de la que tiene marido. ¿Por qué está diciendo eso? Es extraño, ¿cierto? Resulta que la Los hijos de la Jerusalén, promesa son los hijos de escuche la bien, promesa. la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, la que es libre, dice que está escrito que, que está escrito que aquí voy a leer acá. Ah, regocíjate, ok. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, exacto, exclama y grita. Tú que no tienes dolores de parto, o sea, sus gritos no van a ser por dolor de parto, porque más son los hijos de la que no, de la desolada Ajá. que de la que tiene marido. Sí, porque son Ok, hijos de la promesa. ok, pero ¿por qué estéril? No está diciendo que la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. ¿Cómo así que habla del estéril? La promesa de Abraham, que en ti ¿Por serán qué? benditas todas las naciones. Piensen, ¿por qué se refiere a la Jerusalén de arriba como que esa Jerusalén no tiene hijos? Porque los hijos son engendrados por el Padre, en Cristo. ¿Sí? ¿No? Sí, la promesa, lo que yo pienso. Voy a hacer la pregunta entonces de otra manera para ver si la podemos captar. Hoy, esa Jerusalén de arriba, esa Jerusalén de arriba, ¿tiene hijos? No, no tiene porque no hemos No, llegado. porque no tiene, todavía la iglesia no ha llegado, no ha subido, no ha sido llevada a tener las bodas del Cordero. Hasta que no hayan las bodas del Cordero, no entrará a la casa. Recuerden lo que hemos aprendido con respecto a las bodas. Recuerden que todo lo que el Antiguo Testamento nos dice o nos muestra es simplemente una manera en la que podemos ver visualmente lo que va a suceder cuando llegue el momento en que el Señor Jesús venga por la novia. Entonces y solamente entonces la casa será llena. Por eso todavía era estéril. Ahora, el punto es, hoy en día ya nosotros somos hijos. Vamos a llegar a la casa, ¿sí? Pero en este momento todavía no. La Jerusalén de arriba está estéril hasta que no lleguemos. Está estéril hasta que no lleguemos. Eso es lo que dice. O sea, no es cualquiera, no es la Jerusalén de abajo, son dos diferentes. Una Jerusalén que se va a destruir, una Jerusalén que va a quedar vuelta una llanura, un desierto, y otra que es libre, una que es de esclavitud y otra que es de libertad. Así que, entonces dice, así que de manera que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. No somos hijos porque nosotros cumplamos algo. No somos hijos porque hagamos algo que sea diferente. No somos hijos porque tengamos que cumplir cualquier cosa que nosotros pensemos que nos pueden acercar a Dios. No. No nos vamos a acercar a Dios por cosas que nosotros hagamos. Nos acercamos a Dios.
simplemente porque Dios nos dio a su Hijo, la herencia, ¿ok? Solo porque vamos a tener herencia. Somos hijos de una promesa de Dios, del nuevo pacto donde Dios dijo que seríamos hijos porque Él nos haría hijos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sin embargo, como entonces el que había llegado, al que había sido engendrado, el que había sido concebido según la carne, persiguió al que según o sea, el que había nacido según el Espíritu. De esa misma manera, también ahora. Entonces, hombre, señores de Galacia, ustedes que nacieron de la promesa, que son hijos de la promesa, van a ser perseguidos por aquellos que no son de la promesa. Y ellos van a tratar de llevarlos nuevamente a que sean esclavos, a que sean como ellos. Ellos son falsos dioses que no tienen la naturaleza de Dios, no pueden. Entonces ellos los van a perseguir, así como fue perseguido o como se burlaron de Isaac, como Ismael se burló de Isaac, en la misma manera ustedes van a ser burla y objeto de persecución y objeto de ponerlos a ustedes en un predicamento de o me someto a Dios o no, 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 no. Eso pasó antes y va a seguir pasando, pero ustedes no pueden seguir pensando que el que los está persiguiendo está por encima de ustedes porque ese nació según la esclavitud, nosotros según la libertad, según la promesa, es lo que dice. Entonces, el que había nacido según la carne perseguía, como ahora, así también ahora, al que fue nacido según el Espíritu. Ahora tenemos algo que no habíamos visto en esta porción. Todo el tiempo ha hablado de los hijos de la promesa, pero no ha dicho por qué son hijos de la promesa. No ha dicho cuál es el ADN que los hace nacidos de la promesa, o sea, de la libertad. Aquí, en este punto, nos dice el Espíritu, los que nacieron según el Espíritu. Esto, por favor, ténganlo muy en cuenta. No todos somos hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios a los cuales los alcanza la promesa y la herencia los que han nacido del Espíritu Santo. Es lo que dice aquí. Al que había nacido según el Espíritu. ¿Ok? Según el Espíritu. Versículo, todo está claro ahí, ¿cierto? Sí. Ok. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la que es libre. Wow, eso es tremendo. Y uno dice, wow, ¿eso quién lo dijo? Bueno, Génesis 21, lo están viendo, ¿cierto? Lo dijo Sarai, Sara. Y creció Bueno, el niño, está hablando aquí de Ismael. Ah, perdón, está hablando aquí, arriba está hablando de Isaac. Entonces dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara
que el hijo de Hagar, la egipcia, el cual la egipcia le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Cómo es el cuento aquí? ¿Por qué se estaba burlando? Ismael se estaba burlando de Isaac. por ser el primogénito. Porque él era el primogénito. Isaac, te pueden hacer la fiesta que te dé la gana. No me interesa. Yo soy el primogénito y yo soy el que tengo los derechos de heredad. Y listo. Entonces, ¿por qué sabemos eso? Ya vamos a ver por qué sabemos eso. Así que dijo Sara, le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Sara le dice a Abraham, Ujú. él está burlándose de Isaac porque él dice que él es el hijo que va a recibir la herencia. Pero él no puede recibir la herencia porque él no es el hijo que se le prometió a Abraham para recibir la herencia. La herencia es para Isaac, que fue el hijo que le prometió a Abraham de Sara. Ujú. ¿Ya ven cómo encaja todo? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 11. A Abraham le pareció grave. Sara, ¿cómo me vas a decir tú que eche a mi hijo mayor? Es mi primogénito. ¿Cómo se te ocurre que voy a echar a mi hijo? En el versículo 12, Dios le dice a Abraham, no Sara, Dios le dice a Abraham, ¿por qué a ti te parece grave eso a causa del muchacho y de tu siervo? En lo que te dijo Sara, oye su voz, porque yo te voy a dar la descendencia que te había prometido de Isaac. Eso es lo que él le dijo. Isaac te será llamada descendencia. Y no te preocupes por Ismael. También del hijo de la sierva haré una nación, solo porque es tu descendiente, no porque sea de la promesa, es porque yo contigo tengo la gracia, aunque tú hayas tomado la decisión de tener a Isaac por tu cuenta, yo tengo la gracia de amarte, de tenerte, de haberte escogido Tremendo. para tener mi descendencia, de manera que por ser tu descendencia, le voy a hacer una gran nación. Así que Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Lo puso sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y salió ella y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Ah? Ahora ya entendimos, echa fuera porque no heredarán. Y uno se pregunta, bueno, pero a ver, podía haberle heredado otra cosa, ¿no? O sea, Otras cosas, los árabes son, la tierra de allá, perdón, le interrumpo, pero la tierra de allá, donde hagan un hueco, es pésima la tierra, donde hagan un hueco sale petróleo. Ahora estuve viendo un documental de ellos. Beerseba queda yendo hacia el Sinaí. Pero ese será otro tema. Fíjense esta. Este cuento no viene desde Abraham, este cuento viene de atrás. Y les voy a dejar a ustedes la tarea de que averigüen por qué Canaán era la tierra de Isaac. ¿Por qué Dios llama a Abraham para que habite en Canaán? Esas preguntas son las que demarcan esto de ella fuera porque no heredará.
los judíos sabían, los israelitas sabían muy bien, y en este caso Sara sabía muy bien la diferencia entre que Dios dijera que esto es para y otra cosa es lo que otros dijeran, inclusive ella misma. Eso fue lo que ella aprendió cuando se rió, cuando ella se rió porque Dios le dijo que el hijo saldría de ella. Dios le dice, para que tú te acuerdes siempre de no reírte cuando yo doy ¿cómo que se llama? Mis mandatos, a tu hijo le vas a colocar el nombre Risa. Así que tú estás en esclavitud. Si tú te quieres convertir y volver y seguir en tu esclavitud, tú no eres hijo de la libre, eres hijo de la esclava. Así que si tú te sometes a que tienes que hacerte la circuncisión, a que tienes que guardar los días, a que tienes que ponerte una falda, a que tienes que dar el diezmo, a que tienes que ir a la iglesia, a que tienes y tienes y tienes, no te estás haciendo, no eres, no has entendido el hecho de ser el hijo, un hijo de la promesa, sino que te quieres mantener en ser un hijo de la esclavitud de tu carne para agradar a Ujú. Dios. No funciona. Así que al final del 31 y antes de cambiar, él establece todo el resumen de lo que significa de aquí para atrás. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Somos hijos de la libre, de la libertad. Todos nosotros venimos de la que fue la promesa, la madre de la promesa, aquella a la que se le prometió la descendencia de Abraham, que era por fe. Todavía no existía la ley, pero ya se le había hecho la promesa a Abraham de que de él vendría la descendencia de aquel que iba a ser el Salvador de todos, del Señor Jesús. Joshua. Así que la promesa es la promesa de Dios que nunca, nunca jamás va a ser descontinuada. El nuevo pacto es el pacto eterno de Dios para con los hombres. Y te damos muchísimas gracias, Dios, porque podemos entender, sabemos que nos faltan muchísimas cosas por entender, pero podemos entender claramente que nosotros ya no somos lo que éramos antes y ya no tenemos que vivir como éramos antes. Podemos vivir con toda la libertad que tú nos has dado, porque somos descendientes del ejemplo de la fe, de aquel que salió de una tierra fértil y rica a la tierra de Canaán, solamente porque tú le dijiste que era su promesa. En la misma manera nosotros sabemos que nuestra herencia es la Jerusalén celestial. Sabemos que nuestra herencia es habitar contigo. Y sabes, ni siquiera es por el nombre, es por quien habita, por quien está. Nosotros sabemos que por ser hijos estaremos con nuestro Padre por la eternidad, con Amén. nuestro hermano por la eternidad, que lo podremos ver cara a cara y hablar con Él y Amén. Amén. disfrutar con Él, y que tu Santo Espíritu iluminará nuestro corazón sin esta carne que muchas veces quiere volver a la esclavitud de las cosas que nunca sirvieron, porque siempre fueron las obras de la carne.
Nosotros hemos renunciado a eso. Así que, Padre, te pedimos que nos fortalezcas para vivir en la libertad que tú nos diste por Ujú. Cristo Jesús, el Señor. Eh, Un abrazo para todos.